Pues primero que todo es un gusto conocerlos a todos, son muy famosos. Yo hice parte del equipo que evaluó Todos a Aprender. Entonces para nosotros nos hablaban siempre de la cascada, de los formadores, de los tutores y de los docentes. Y para mí hoy es como encontrarme con estos formadores que tienen tanta responsabilidad y que han hecho tanto trabajo es un gusto muy grato y sobre todo para trabajar un tema que me apasiona un montón, que es el tema de evaluación formativa. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Para iniciar quisiera como que estableciéramos unos acuerdos y lo primero que quisiera poner sobre la mesa es que yo hablo rapidísimo. Entonces, si no me están siguiendo o algo, no duden en interrumpirme y en decirme que estoy hablando muy rápido. ¿Listo? Lo otro es, ¿qué acuerdos han hecho ustedes para funcionar estos días? ¿Qué reglas han establecido entre ustedes? ¿Quién me puede contar? ¿Ninguna? ¿Quién? Horarios, entradas, salidas. Perfecto. Entonces, todo el tema de los horarios, las entradas, las salidas y la puntualidad. Ahí, Gabriel, es que corrimos para acá el amigo tablero y el amigo tablero se corrió de nuevo para allá. Ay, Dios mío. ¿Dónde la ponemos? Acá. Perfecto. Entonces, horarios. Listo. Perfecto. No, perfecto. Pero me pareció extraño porque no vi cuando se corrió. Listo. ¿Qué otros acuerdos podemos establecer para funcionar? ¿No más? ¿Ya con cumplir horarios funcionamos? ¿Celular? ¿Qué hacemos con el celular? Listo, sin sonido. ¿Qué más? ¿Qué con los computadores? Dejarlos abiertos para tomar nota. Únicamente para tomar nota. Bueno. Como les funciona a ustedes mejor, pero que ojalá estemos todos acá enganchados. ¿Algún otro acuerdo? Yo les voy a pedir uno. Y es que cada vez que me hablen me regalen su nombre. Y les voy a pedir otro. Y es que tenemos en las esquinas unos papelitos de colores. Entonces, acá las personas de adelante, cojan por favor una papeletica roja y rotan. Atrás hay unas papeletas verdes, o no sé dónde están. ¿Alguien tiene un morrito de papeletas verdes? Perfecto, cojan una y rotan. Y allá atrás, a mi derecha, hay unas amarillas, ¿correcto? Cojan una y rotan. Y al final de esta rotación de papeles, todos debemos tener 3 papeles. Uno rojo, uno amarillo y uno verde. ¿Es claro? La hebra. Usted no tiene nada. ¿Algún otro acuerdo que se nos ocurra mientras pasan las papeletas? ¿No más? El computador. Yo les voy a pedir, somos varios, entonces que tratemos de hablar lo más pasito posible. Que hagamos a veces silencio para podernos oír mejor. Gracias. Entonces, ¿para qué son esas papeletas? Esas papeletas son porque vamos a estar explicando una serie de elementos y realizando una serie de actividades y yo a veces les voy a preguntar si me entienden o no. Si están completamente perdidos en lo que les expliqué, adivinen qué papeleta me muestran. Me sacan la tarjeta roja. ¿Listo? Si están un poquito perdidos, pero que si yo explico una vez más y lo logran, me muestran amarilla, muy bien. Es decir, explique otra vez un poquito más y lo podemos lograr.
Y si me están siguiendo totalmente y yo no necesitan que les cuente una vez más el tema, ¿cuál me sacan? La verde. ¿Listo? Entonces, primera pregunta. Ya les van a llegar sus papeletas. Todos van a tener las 3, no se preocupen. Todos tienen, hay para todos. Listo. Entonces, primera pregunta en relación al uso de papeletas. ¿Es claro el uso de las papeletas? Muéstrame con la papeleta. Perfecto. No hay verde adelante, no es que los de adelante no estén claros, sino que ya va a llegar la verde. Listo, muy bien. No, eso nos da como naranja. Esto no nos sirve. Muy bien. Entonces vamos a estar usando las papeletas durante esta actividad y vamos a hacer otras actividades y por eso quisiera como contarles un poco cuáles son los objetivos de la sesión y cuál es la agenda que vamos a hacer. Entonces, después de esta sesión de evaluación formativa, ustedes van a ser capaces de establecer algunas características típicas de la evaluación formativa. ¿Qué es esa evaluación formativa? Entonces, lo que queremos llegar al final de esta sesión. Lo otro es que van a ser capaces de implementar diferentes estrategias para llegar a un uso adecuado de las evaluaciones en las aulas de clase. Por lo tanto, vamos a estar haciendo evaluación formativa durante este taller. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué queremos? Pues hablar de evaluación formativa, sus principales características. Vamos a profundizar en el ciclo de evaluación formativa y vamos a utilizar diferentes instrumentos sobre evaluación formativa y aplicar esos instrumentos a lo largo del taller. Entonces, para iniciar, les voy a pedir, porque es un taller de evaluación y es un tema que me apasiona, y es que en una hojita, cada uno de ustedes escriba una experiencia que haya tenido en evaluación. Primero, una experiencia positiva, algo en evaluación que los marcó positivamente, en el cual ustedes podían ser o estudiantes o profesores o formadores, y por qué es positiva, y que después piensen en una experiencia negativa que tuvieron en evaluación y que los marcó de manera negativa, fuera como estudiantes o como profesores o como formadores, y que la hace negativa. Entonces, cada uno, porfa, en una hojita, escriba su experiencia positiva y su experiencia negativa. ¿Es claro lo que tenemos que hacer? Papeletas. Papeletas, súper. Muy bien. Ya miro. ¿Hojas blancas? ¿Usted no tiene una roja mejor que la ¿Me entiende todo? Les toca entenderme todo. Ya buscamos las rojas. En la agenda, en un dispositivo móvil, en el computador, en el cuaderno, en el celular. En la papeleta no. No, faltan rojas allá. Imagínense. Faltan rojas en la esquina de allá. No. Ya, rojas a todos. ¿Ya? Todos. No, ya. Queda un minuto. Ya, le damos amarilla. ¿Qué más te falta? ¿Listo? Empecemos entonces por las positivas. ¿Quién nos quiere contar una experiencia
que haya tenido en evaluación que lo haya marcado positivamente, una experiencia positiva. Tu nombre. Carlos Julio. Ahí te dan un micrófono para que nos cuentes. Gracias. La experiencia positiva en el año 2009 se presentó cuando en los procesos de recuperación, cuando yo me vinculé al magisterio, llegué a un colegio donde se repetía y se repetía y se repetía cada mes los procesos de evaluación, de recuperación. Y en los procesos de recuperación, en el área de matemáticas, seguían lo mismo y seguían lo mismo y seguían lo mismo. Debido a eso, entonces, pensé en generar una estrategia totalmente diferente que me permitiera hacer un proceso realmente de aprendizaje que me permitiera fortalecer los estudiantes. En ese orden de ideas, la idea era pedirle al rector que me diera un día de la semana, o del año, perdón, un día del año en el cual yo hacía una exposición de trabajos de matemáticas. El trabajo que el estudiante debía realizar era la temática en el cual el estudiante se había quedado durante el semestre o durante el periodo o el año que tuviera que realizar. Entonces él hacía un trabajo, lo sustentaba con sus compañeros, hacía la exposición con sus compañeros, se preparaba para él no sentía que yo lo estaba evaluando, pero tenía que prepararse mucho mejor en el tema y de alguna forma recuperar todas las temáticas porque fuera de que se lo presentaba, fuera de eso, lo presentaban los estudiantes, lo presentaba el profesor y luego las mejores se presentaban en un día institucional de recuperación que era a punta de exposiciones. Perfecto, mil gracias. Entonces fue como se transformó el sistema de evaluación en la institución y tenía un mayor impacto en los estudiantes. ¿Quién más nos quiere compartir una experiencia positiva en evaluación? Acuérdate de darnos tu nombre, por favor. Mi nombre es Ángel Garzón. La experiencia tiene que ver con una actividad que tuve que realizar sin ser especialista en la materia. Me tocó orientar en un colegio para cuadrar la carga dibujo. ¿Y nada de dibujo? Pero pues de pronto esgrimí algunos conceptos pedagógicos y en ese orden de ideas entonces me preparé de alguna manera en los principios básicos disciplinares del dibujo, de trazar las líneas, de las rectas, todo este cuento. Y le pedí primero a mi niño en el primer periodo que trajeran la tarea, ¿cierto? No me interesaba cómo la trajeran, pero que la trajeran, o sea, evalué más el cumplimiento. Okay. En un segundo periodo debían traer la tarea cumplidamente, pero además de traerla ordenada, organizada, limpia. En el tercer periodo, los dos anteriores requisitos más que debían hacerla ya bien. Y en un cuarto, entonces, aplicamos la creatividad a partir de todos los conceptos disciplinares que habíamos aprendido en conjunto para hacer después realmente una exposición a los padres de familia con lo bonito que ellos se habían hecho. Pero mi experiencia en ese sentido positiva es que no me dediqué a evaluar como hacían conmigo los profesores de dibujo, que no sé cómo lo harían cuando uno presentaba una famosa plancha y decían, esa plancha saca 3,7. Y había una que sacaba 2,9 y ¿de dónde? ¿Cómo? Yo todavía no entiendo ellos cómo hacían para calificar eso. Perfecto. Gracias, Ángel. Entonces, un poco tu experiencia positiva radica en unos criterios de evaluación donde se está evaluando el proceso del estudiante, donde partes de unos criterios integral, sí. Al principio más sencillos y vas complejizando. Y sobre todo que evaluaba competencias de contexto, es decir, los valores, cumplimiento, etcétera, pero también lo disciplinar, ¿cierto? Y además la creatividad. Perfecto, mil gracias. ¿Quién nos comparte otra experiencia positiva en evaluación? Por acá nos cuentan. Sí, pensando que muchas veces Idael Guillermo Acosta, fuerte, eso sí. Pensando alguna vez que los estudiantes salen de un examen y vienen directo al profesor a preguntarle, a comentarle lo que hicieron y a ver si están bien o están mal, le comenté a un grupo de mis estudiantes que en lo adelante quien me preguntara en el pasillo si lo que había hecho en el examen estaba bien o estaba mal, tenía medio punto menos, porque no sabía si estaba bien o mal, o sea, no tenía seguridad, no había podido autocontrolar el resultado de su actividad.
Los estudiantes me dijeron que muy bien, pero que ellos no sabían muy bien cómo evaluarse y que entonces necesitaban era que hiciéramos algo para aprender a evaluarse. Y surgió la idea a partir de ahí de hacer un proceso de autoevaluación más que de heteroevaluación. Y lo que yo hacía en todas mis clases, déjenme hacer una acotación, mi grupo de estudiantes tenía solamente 20 estudiantes, entonces, y era de nivel universitario. Y lo que yo hacía en cada clase era que siempre se hacía cada uno la autovaloración de cómo se veía en ese momento al terminar la clase, cuánto había progresado, qué le faltaba todavía por alcanzar, y entonces ellos iban llevando la cuenta de su avance. Pero sabían que además, porque planeamos una salida a eso, y al final el proceso era el siguiente. Yo llevaba la lista con mis 20 estudiantes y con la nota que yo consideraba que ellos tenían. Pero yo les pasaba una lista en blanco, no solo con los nombres, y ellos debían colocar cuál era la nota que consideraba que ellos tenían. Una vez que yo tenía mi consideración y la de ellos, yo hacía el cruce y todos los que coincidían no había nada que hacer, pero los estudiantes que no coincidían tenían que fundamentar por qué consideraban que esa era su nota. Y si me convencían, se quedaban con su nota. La experiencia la repliqué después en Tumaco, en un curso preuniversitario, tenía más de 30 estudiantes, solamente 3 no coincidieron, a pesar de que el curso fue en un mes, no coincidieron con mi evaluación y cuando argumentaron me convencieron que la nota era la que ellos tenían. Y a mí eso me parece mejor que yo evaluarlos, que sean ellos los que se evalúen. Mil gracias. Entonces es como la implementación de un sistema de autoevaluación y además el desarrollo de habilidades de argumentación en donde están los estudiantes argumentando sobre su nota. Vámonos con el último ejemplo, ojalá de representante femenino, porque veo cierta, no, yo no me voy a quedar con eso, Laura, tranquila, o sea, no, tú tranqui. Entonces, porque veo como una hinchada masculina que me ha tenido menos miedo, pero las mujeres tampoco nos tenemos que tener miedo. Bueno, representación femenina. Nombre. Jenny. Recuerdo una experiencia siendo coordinadora de primaria con los niños de transición y primero. Había cierto afán porque ellos adquirieran el código a toda costa. Estábamos convenciendo a los docentes que era más importante o inicial por la intención comunicativa. Entonces, con esas cartas que hacían los pequeñitos, por lo general solo tenían acceso a las maestras, y enviamos esas cartas con las transcripciones a diferentes sitios para ubicar, satisfacer las necesidades que tenían los niños para su proyecto de año, porque ellos eran reporteritos. Enviamos cartas a diferentes empresas y la evaluación la iban a tener ellos por la efectividad que tuviera la carta en el público. Esos niños de ese grado tuvieron 48 salidas pedagógicas el siguiente año porque todas sus cartas obtuvieron respuesta. Muy bien, mil gracias. Entonces quedaron todos súper bien evaluados. O sea, el conflicto no fue la nota. No, muy bien. Vamos a pasarnos experiencias negativas en evaluación. ¿Quién quisiera compartirnos alguna experiencia negativa que haya tenido con evaluación, como profesor o como estudiante? Bueno, como estudiante. Marta Serna, Caldas. Yo tuve en un posgrado un profesor supremamente prestante, entre comillas, prestante, entre comillas, pues él se creía muy prestante en realidad. Teníamos un examen en 8 días y nos dio un texto base para el examen, tenía 375 páginas y las preguntas las sacó de las notas de pie de página. Por supuesto, pues casi todos perdimos el examen. Cuando le hicimos el reclamo por las preguntas, dijo, todos tienen 4. Fue bastante ofensivo, fue muy molesto y bien negativo.
o sea, ¿cómo le regalo? Le regalo, igual nadie sabe. Sí. Pero aprendiste algo, Martica. Eso en 4 no se ve. Bueno, mi nombre es Astrid. Algo que no lo supero nunca es esas X en las hojas que me tocó, que sigo viendo, que se sigue viendo, son unas X y una violencia. Eso parece que pasó el zorro por toda la hoja así, haciendo así. Eso que no dice nada, eso no, ni en lo personal, ni en donde yo lo vea, no. Vamos a trabajar en las X. Vamos con la última intervención negativa en evaluación. Alguien que no pueda dormir esta noche si no nos cuenta. Gracias, representación femenina. Bueno, yo sí podría dormir. Ay, pero cuéntanos. Bueno. ¿Tu nombre? Mi nombre es Olga Lucía. Mi experiencia fue cuando una sola hora de clase evaluaba y determinaba mi vida como profesora. En la normal estaba en grado 8º y tenía que dar una clase con un guión que nos daban para enseñar la H en grado 4º. Tenía que enseñar la H, el uso de la H. Y había una plantilla. Si la plantilla se cargaba con chulitos hacia la columna derecha, podía no solamente tener cupo para el año siguiente en la normal, sino que podía seguir haciendo la carrera de normalista. Eso era a los 13 años. Si se cargaba al contrario, perdía el cupo en la normal. Y en Bogotá las escuelas normales eran muy pocas. O sea que perdía mi opción de ser normalista. Entonces creo que esa fue una experiencia muy negativa. Me fue muy bien. ¿Eres normalista? Yo soy normalista, ¿sí? Yo soy normalista, pero sí lo logré. Pero recuerdo que fue un día demasiado angustiante. Te aseguro que en este momento no recuerdo cuáles son las reglas ortográficas de la H que tuve que enseñar en ese instante, pero de la experiencia negativa aprendí que una evaluación o de una evaluación no puede depender la vida de un estudiante. Entonces creo que entre lo negativo, creo que eso fue lo que más me quedó. Perfecto, mil gracias. Entonces, como ven, todos hemos estado marcados por la evaluación, tanto de manera positiva como de manera negativa, y este es un tema que a todos nos afecta. Entonces, vamos a empezar a trabajar en profundidad, en usar la evaluación de la mejor manera para eliminar esas angustias, esas ansiedades y potenciarnos. Y por eso vamos a responder a la siguiente pregunta, por favor, en algún papel o en algo, diciendo para ustedes qué quiere decir evaluación del o para el aprendizaje. ¿Qué entienden por evaluación del o para el aprendizaje? El término evaluar. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Eliseo Gallo. Eliseo. Evaluar, pues uno quisiera llamarlo de otra manera, y cuando estamos haciendo este tipo de… evaluar es darle valor a algo. Entonces, evaluar el aprendizaje es darle valor a qué tanto se está aprendiendo. Perfecto. Gracias, Eliseo. ¿Alguien más que tenga una definición diferente? La amiga del micrófono. Mira, volteate así, chin. Exacto. Ahí, no. Perfecto. Gracias. Buenas ¿Tu nombre? tardes, Mariela Acevedo. Mariela. Yo he escrito que la evaluación para el aprendizaje es permitir, con múltiples oportunidades de participación, que un estudiante potencie sus saberes, habilidades y actitudes para optimizar sus desempeños. Gracias, Mariela. ¿Alguien tiene algo diferente o quiere adicionar? Ya llega el micrófono, ya llega. Por aquí. Néstor. Néstor. Bueno, estoy pensando en la palabra, pero no supe cómo, el verbo y cómo conjugarlo. Pero es como lo que hace el médico cuando ausculta al paciente
Entonces la palabra es auscultación, no me sonaba. No suena. ¿Auscultación al estudiante? Como No. cuando hace esa indagación de qué está pasando, no con el estudiante, sino con la situación aprendizaje-estudiante, como con esa dupla, con esa dualidad. O sea, no el estudiante solo, no la aprendizaje solo, sino qué pasa con los dos para seguir, tomar decisiones, en fin. Perfecto, gracias. Néstor. Joana Cifuentes. Joana. Bueno, lo primero es resaltar que no es lo mismo la evaluación del aprendizaje que la evaluación para el aprendizaje. ¿En ¿Sí? serio? Cuéntame cuál es la diferencia. Claro, porque la evaluación del aprendizaje, entonces estoy evaluando qué sabes, por así decirlo, valorando lo que tú sabes, mientras que la evaluación para el aprendizaje pues tiene un enfoque diferente, que es que voy a partir de tus fortalezas, tus debilidades, lo que has alcanzado y lo que no, pues vamos a proponer, vamos a tomar decisiones, como decía Néstor, para ayudarte a aprender. Perfecto. Y no solo para asignar una nota. Entonces, tú lo ves como que la del aprendizaje es un poco la valoración y la de para es tomar esa información para aprender, para mejorar. Gracias. Mi nombre es Bonnie Lucía. ¿Cómo te llamas? Bonnie Lucía. Bonnie Lucía. Cuéntanos. Bueno, la evaluación es una actividad que es permanente durante el proceso educativo, debe ser permanente y le permite por un lado al docente evidenciar los avances de sus estudiantes, pero también revisar y si es necesario rediseñar objetivos, metodologías y además retroalimentar al estudiante pues para que sea formativa, ¿no? Perfecto. No, ustedes son los duros de la evaluación. Vámonos con la última intervención, Ángel. Tal vez no es definición, sino unas características que debería tener. Uy, pero Cuando se me adelantó pienso. como 10 diapositivas. Pero cuéntenos. No, estaba pensando que la evaluación para el aprendizaje debe sustentarse inicialmente en una intención formativa, Ajá. la cual debe primar la afectación del estudiante. Desde ¿La qué? La afectación, afectar al estudiante desde lo cognitivo, desde lo humano y desde el hecho de adquirir competencias básicas. Perfecto, muy bien. Pero ya han hablado de esas dimensiones. Muy bien. Venga, le cojo acá porque si no nos dan las 8 de la noche. Entonces, muy bien. Vamos a mirar sus definiciones, cómo está con la definición de la literatura. Está bastante cercana. Y desafortunadamente lo que entendemos por evaluación de lo para el aprendizaje, lo tratamos de entender, se me fue Giovanna, pero le cuentan a Giovanna, que lo tratamos de entender de la misma manera. Eso también es un tema como de traducción, pero cuando hablamos de evaluación, en el aula de clase, y hoy en día la tendencia en evaluación, cuando hablamos de evaluación de lo para el aprendizaje, tratamos de entender lo mismo y lo mencionaron varios de ustedes, cualquier actividad o cualquier evaluación cuya prioridad sea promover el aprendizaje del estudiante. Entonces, en lo que nos vamos a enfocar es que queremos usar la evaluación para potenciar ese aprendizaje y Mariela lo dijo muy bien en relación a afectar los desempeños de los estudiantes y potenciar tanto sus saberes como sus competencias. Queremos hacer eso a través de la evaluación. Claro, hay que valorar y hay que medir para saber cómo podemos utilizar esa información, pero nuestro objetivo de la sesión de hoy es estrategias para que potenciemos el aprendizaje de los chinitos. Eso es lo que queremos todos. ¿Listo? Paletas, ¿cómo vamos? Papelitos. Sin pena. Listo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Para qué evaluamos? ¿Cuáles son las diferentes razones por las cuales evaluamos? Porque hay tanta evaluación, tantos sistemas de evaluación. ¿A quiénes estamos afectando? ¿Cuáles son las razones por las cuales evaluamos en educación? A todo el sistema educativo. Entonces, unos minutos para contestar eso. Razones por las cuales evaluamos. ¿Quién nos cuenta? Pero creo que… Laura, ¿tú tienes un micrófono? Ahí está, perfecto. Atrás, una chica. ¿Por qué evaluamos? Yo diría por 3 razones, ¿no? Uno bueno, mi nombre es Vilma. Uno para diagnosticar… De nuevo que no lo entendí, perdón. Vilma. Vilma, perfecto. Vilma. Una es para diagnosticar, digamos, para saber en qué estado estamos en cuanto al aprendizaje. Perfecto. A partir de ahí,
tomar decisiones de estrategias para promover el aprendizaje. Súper. O sea, es decir, continuamente se tiene que estar mirando en qué vamos respecto al aprendizaje del estudiante y luego ver hasta dónde llegamos. O sea, si logramos respecto a la meta de aprendizaje que tenemos con los muchachos, pues en síntesis, ¿no? Perfecto. ¿Razones adicionales o diferentes por las cuales evaluamos que alguien quiera complementar? Astrid. Evalúo para darme cuenta qué es lo que me falta por hacer para que el niño aprenda. Perfecto. Para muy que bien. alguien aprenda. Súper. ¿Alguien que no pueda dormir sin compartir su concepción de para qué evaluamos o estamos todos tranquilos? Mire. Verde, aquí. Pero ella me sacó amarillo. ¡Ay! Razones por las cuales evaluamos en el sistema educativo. Y yo sé que estamos enfocadísimos en los niños, pero que no se nos olvide porque además nos afecta y ustedes como formadores de PTA un montón también. También evaluamos para saber cómo están las instituciones. ¿Algún ejemplo de evaluación para las instituciones? Prueba saber. Listo. Pero adivinen qué, en esta no nos vamos a enfocar. También evaluamos para describir individuos, para darle características a un individuo. ¿Algún ejemplo de alguna evaluación o prueba que nos dé características de un individuo? ¿De qué Egma Yegra? Tal cual. Egma Yegra nos describe cómo están los individuos, sí, es correcto. Nos dice qué sabe de lectura y qué sabe. Muy bien. Ese es el mejor ejemplo para describir un individuo. Usted tiene un coeficiente intelectual de 210, ¿cierto? Listo, muy bien. Pero adivinen qué, en esta tampoco nos vamos a enfocar. Y evaluamos para apoyar el aprendizaje. Y eso es lo que más nos importa hoy. Entonces, ¿cómo podemos apoyar en el aprendizaje y por qué vamos a evaluar para eso? Para monitorear el aprendizaje, lo más importante es saber si realmente están aprendiendo los estudiantes. Sobre todo porque los estudiantes son expertos en hacernos así, cuando uno les está explicando algo, y los adultos también. Exacto, pero entonces con la tarjeta ya tenemos más información. No, si me sacan todo el tiempo verde, algo estoy haciendo mal. Exacto, pero entonces queremos tener información detallada de qué están aprendiendo los estudiantes. También queremos diagnosticar. Y lo que nos importa cuando diagnosticamos es saber lo que no están aprendiendo, porque es igual de importante lo que no saben. Y también si tienen concepciones erradas o concepciones previas. Entonces queremos evaluar para eso. Y lo más importante es qué hacemos con la información. Si no saben esto o si esto lo saben a medias, ¿cómo podemos potenciar esa información para ayudar al estudiante? ¿Cómo lo potencio a nivel de práctica? ¿Cómo lo potencio a nivel del aula? ¿Cómo lo potencio a nivel de los compañeros? ¿A nivel del currículo? ¿A nivel de la institución? ¿A nivel del rector? Entonces, lo más importante es saber qué saben los muchachitos y qué puedo hacer con lo que no saben. ¿Listo? Entonces, vámonos a meter en ese reto. Y para meternos en ese reto está la famosísima evaluación formativa, que ustedes conocen bastante bien por lo que veo. Y acá hay algunas definiciones de evaluación formativa y es que es cualquier evaluación que se use para desarrollar o mejorar un proceso educativo. Nos vamos a enfocar en los estudiantes, pero uno puede hacer evaluación formativa a nivel de institución. Mire, usted como institución está así, debemos hacer las siguientes cosas para llegar al siguiente paso. Y acá es muy importante saber que esta evaluación formativa es cíclica, y es que los estudiantes deben comparar sus desempeños con los desempeños deseados, es decir, con a dónde deben llegar, y deben tomar acciones para llegar a esos desempeños deseados y volver a compararse y sucesivamente. La evaluación formativa no es algo que pasa una vez, es un ciclo y tiene que ser como iterativa, como un proceso que va pasando varias veces. Por lo tanto, la evaluación formativa puede ser entendida como la recolección, evaluación y uso de información que ayuda a todos los actores educativos a tomar decisiones. La evaluación sola no hace nada, pero si tomamos decisiones basadas en esa información, es cuando podemos hacer algo. Paletas. Listo, Ángel. Sí tiene. Listo. Hemos hablado de evaluación formativa, ya vamos a profundizar un poco más, pero quisiera traer acá otra evaluación que ustedes han oído también nombrar, que es la evaluación sumativa. Entonces, en la evaluación formativa, el principal propósito es el aprendizaje, es decir, queremos que aprendan. ¿Quiénes son los agentes? El estudiante y el profesor. ¿Algún ejemplo que ustedes conozcan cuando hayan usado evaluación formativa? ¿Quién me regala un ejemplo? De evaluación formativa. ¿En qué circunstancia usa una evaluación formativa?
Básicamente, pues tu mi nombre, nombre, por favor. Jensi Castro. Listo. En la educación preescolar pienso que es donde más se presenta este estilo de evaluación y se practica. Es donde la docente le da la oportunidad al niño de decirle, puede mejorar, haz la bolita, después hazla mejor, después lee y terminó leyendo y listo. Nos interesa el aprendizaje. Entonces pienso que ahí es donde se puede evidenciar. Perfecto, entonces estás dando unos ejemplos de cómo le dice uno al niño que mejore la escritura, pero ojo, la evaluación formativa la podemos usar en todos los niveles, en educación superior también. Néstor, ¿quieres complementar algo sobre algún ejemplo de evaluación formativa? El que estás haciendo cuando nos pides Ay, que pero es que van levantemos las tarjetas. muy rápido, exactamente, eso es exactamente evaluación formativa. El uso de las papeletas con adultos jóvenes que están hoy acá. ¿Listo? Entonces podemos usar evaluación formativa y ya vamos a mirar cómo se llama ese específico. Mil gracias, Néstor. Vamos a hablar de evaluación sumativa. ¿Cuándo ocurre la evaluación sumativa? Cuando queremos tener una foto al final de algo. ¿Qué tanto aprendieron los estudiantes? No me voy a enfocar en el proceso, sino como una foto al final de una unidad. ¿Cuál es el propósito o la certificación o la rendición de cuentas? Y acá hay unos ejemplos de evaluaciones sumativas. ¿Algún ejemplo de evaluación sumativa que ustedes conozcan bastante bien? En la prueba de ascenso, evaluación sumativa, usted está esto como profesor. Muy bien, ¿cuál otro? Pero hay una también más fácil, más conocida. La prueba Saber 11, sumativo, usted es de esta institución y sabe esto. Exacto, es como una prueba final. Esa es la prueba como tal y el uso que se le está dando actualmente es sumativo porque es una prueba que va al final y no hago retroalimentación ni hago nada con esa prueba. Exacto, no me enfoco en el proceso. Sin embargo, uno podría usar, sí, ahorita vamos a ver las características de la evaluación formativa, pero uno podría usar la prueba de Saber Quinto si tuviera resultados individuales de manera formativa, porque con ella podría apalancar el aprendizaje del estudiante y ya vamos a ver cómo podríamos hacer eso. Entonces tenemos esos dos tipos de evaluación y la evaluación formativa también la podemos dividir en dos categorías. La primera categoría de la evaluación formativa es la evaluación formativa del aula o a corto plazo. Y es que se utiliza en un contexto inmediato y yo quiero apalancar el proceso de aprendizaje del estudiante. ¿Una inquietud? Gracias. En la diapositiva anterior hablamos de que hay una evaluación formativa y que tiene que ver directamente con el estudiante y con el profesor. Decíamos, entonces, ¿no hay evaluación formativa para una institución? O sea, cuando también nosotros tenemos en cuenta que una institución aprende y también va mejorando, pero digamos como a nivel colectivo, ¿sí? Y preguntábamos también y discutíamos nosotros entre la evaluación institucional que se hace cada año en las instituciones educativas y en los establecimientos educativos, donde describimos y generamos además un plan de mejoramiento y decimos, bueno, esa evaluación también no sería una evaluación formativa en ese caso, entonces, ¿cuál es la relación si sería únicamente de estudiante? Súper. ¿Tu nombre? Eliana. Eliana, mil gracias. Tienes toda la razón, pero voy a ser un poco antipática. Claro que sí, es importantísima la institución, pero ¿adivina qué? No nos vamos a enfocar acá. Pero claro que hay evaluación formativa. Es más, todo el tema de acreditación de calidad originalmente pretende ser formativo. Que le digan a uno, mi institución que no está haciendo bien, mi universidad que no está haciendo bien y cómo mejorar. Pero nos vamos a enfocar en el estudiante y el profesor, pero tienes toda la razón. Aprendizaje, claro, porque... Exacto, y acá como formadores, que vamos a formar tutores, que vamos a formar docentes, ¿cuál es nuestro objetivo con los chinitos? Que aprendan. ¿Correcto? Ahora, que ojalá paralelamente hay unos cambios maravillosos en la institución, te apoyo totalmente. Claro que sí. Listo. Entonces, hay dos, en la formativa la podemos también como clasificar en dos. Una formativa a corto plazo y es la que hacemos de manera inmediata y es especial para que podamos construir sobre el conocimiento de las personas. Ejemplo de evaluación formativa inmediata a corto plazo, ya lo dijo Néstor, la papeleta. Es inmediatamente yo sé cómo están mis estudiantes en este momento. ¿Listo? El clicker, muy bien. También la podemos clasificar como evaluación a largo plazo o más distal y es cuando obtengo información de toda una población
y la voy a usar para cambiar mi taller. Entonces, si yo al final de ese taller de alguna manera obtengo información de todos ustedes, me va a servir para el siguiente taller, pero no me enfoqué en el andamiaje de ustedes. ¿Sí me entienden? Sino que voy a llevarme la información y dije, uy, esto me funcionó súper bien, esto no me funcionó y lo voy a hacer en la siguiente población, en las siguientes personas y es a largo plazo. Lo mismo que una prueba, por ejemplo, de saber quinto, si la puedo usar de manera formativa a ver qué está pasando y mirar esa prueba para los siguientes. Ya esos de quinto ya se me fueron, pero sí puedo obtener información de en qué anda floja mi institución. Entonces, es una forma de clasificar la evaluación. Tenemos entonces evaluación formativa, evaluación sumativa y la formativa que la dividimos a corto plazo y a largo plazo. Por lo tanto, una evaluación solo resulta ser formativa cuando se le dice tanto al profesor como al estudiante dónde se encuentran los estudiantes, hacia dónde van y qué necesitan para llegar a eso. Y acá vamos a profundizar un poco en esas condiciones y características de la evaluación formativa. ¿De dónde sacamos información? Lo clave en una evaluación formativa es la retroalimentación. Si no hacemos retroalimentación de calidad, no tenemos evaluación formativa. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? En esa retroalimentación. La evidencia, pues, ¿qué pasa? Muchos estudios, un metaanálisis es cuando miramos un montón de estudios, revisaron como de los elementos que podían tener impacto en la educación y se dieron cuenta que lo que surgía frecuentemente es que la retroalimentación es uno de los principales métodos para influenciar el aprendizaje de los estudiantes. Ahora, toca mirar cómo es esa retroalimentación, no toda retroalimentación funciona. Y entonces, ya sabiendo eso, pues sabemos que es importante dar una retroalimentación para potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, les voy a contar un ejemplo de una investigación de un estudio que se hizo en Estados Unidos con estudiantes de quinto grado y estaban viendo un tema que se llama sistemas del cuerpo humano y ver cómo se conectaban los diferentes sistemas del cuerpo humano. Entonces, estos eran estudiantes de quinto. En quinto, ¿cuántos años tienen los chinos más o menos? 10, 11 años, muy bien. Hicieron una cosa muy bonita y es que les hicieron una preprueba a ver qué tanto sabían del cuerpo humano. Y los asignaron de manera aleatoria a 3 grupos, a quinto A, a quinto B y a quinto C. Les hicieron actividades con cierta evaluación, ya les cuento cómo le daban la retroalimentación a cada grupo, y al final hicieron una post-prueba para ver cuál de las 3 condiciones habían aprendido más los muchachitos. Los midieron al inicio, los mandaron a un quinto diferente, les hicieron actividades con unas evaluaciones que ya les cuento cómo eran y los volvieron a medir. Es claro el diseño experimental, papeletas. Todas las papeletas. No, pero ustedes son los más pilos, acá siempre hay un rojo, sin pena. No, los mejores formadores. Entonces, acá, quinto A, ¿cómo le daban la retroalimentación? Únicamente nota. Esto era en Estados Unidos, entonces hacían A más, B menos, ¿listo? Grupo B, ¿cómo daban la retroalimentación? Nota más retroalimentación con comentarios. Ya vamos a mirar esta característica de esta retroalimentación, pero en general le decían a los estudiantes dónde estaban, hacia dónde debían ir y cómo hacer para llegar allá. Y en el grupo C, únicamente retroalimentación. No les daban notas, solo les hacían comentarios. ¿Quiénes creen que fue en el grupo A donde hubo mayor aprendizaje, donde únicamente les daban la nota? ¿Nadie? Niños de quinto. ¿Quiénes creen que fue en el grupo B, donde daban nota más retroalimentación? ¿Listo? Acá tenemos como un 45%. Ok. ¿Quiénes creen que es el grupo C, donde únicamente la retroalimentación? Uy, como un 20%. ¿Quién no sabe, no respondió? Sin pena. Ah, vamos de nuevo. ¿Quiénes creen que fue en el A, solo con la nota? ¿Por ahí no hay nadie? Pero nosotros damos muchas veces la nota. ¿Quiénes creen que fue en nota más comentario? Ah, 60%. ¿Quiénes creen que fue únicamente con los comentarios? Como 35%, pero ahí hay 3 tímidos que no han votado. Donde mayor aprendizaje hubo acá, no estoy diciendo que esto es la Biblia y que ahora solo tienen que hacer esto así. Esto es una investigación bonita porque además es lindo cuando uno en educación se encuentra estas cosas al azar que haber asignado a los grupos. En esta investigación, donde hubo mayor aprendizaje fue únicamente con la retroalimentación. ¿Por qué?
¿Por qué creen ustedes? Hubo una diferencia significativa entre B y C, claro que sí. Todo esto es con estrellita significativa. ¿Por qué creen? La retroalimentación de por sí nos permite, a pesar de que en la B hacen nota y retroalimentación, la nota siempre nos ha tratado como de marcar a nosotros, de alguna forma. En algún proceso que yo tuve también solamente lo hice con retroalimentación. Al final se sacaba la nota prácticamente con la autoevaluación y resultó que los aprendizajes son mayores. Entonces, una experiencia que yo creo que es muy importante es el estudiante no está medido por una nota. Y como no está medido por una nota, se preocupa más por adquirir esos conocimientos y los lleva de una forma a ejercitarlos más prácticos. Listo. Allá Vilma tiene otro comentario. Yo lo experimenté con 3 cursos, unos adolescentes, digamos, donde teníamos niveles por rúbrica, no poníamos notas, sino con ellos habíamos construido la rúbrica. De la rúbrica, perfecto. La rúbrica, y entonces teníamos metas de acciones concretas para lograrlo. Efectivamente, en ese grupo, lo que se mostró en la mayoría, porque no fue el 100%, pero más o menos 85% de estudiantes, se interesaban era por las metas que nos habíamos puesto ahí, que eso fue en métodos de demostración y lógica. Y en otro grupo, en un colegio, en un grupo de álgebra, pues había que poner nota, pero yo hice un negocio con los pelados y también hicimos lo mismo y funcionó. Y en la universidad también, negociando, termina uno viendo que se empieza a trabajar con la motivación intrínseca, se empieza a empoderar el estudiante de los procesos y no por una valoración externa, sino que él mismo va mirando. Entonces fue como un negocio entre ellos, pero lo pude comprobar en 3 grupos. Lo digo por la experiencia que tuve en terreno, porque pues no ha sido a partir No de hiciste así investigación. como tan de que tenías 2 grupos aleatorios y eso, pero sí pudiste vivenciar No, claro, yo como esos tenía elementos novenos, ahí. yo tuve grupos en la universidad tuve 2 grupos alternos y en el colegio también. En uno solo no lo Claro, tuve y perfecto. pude verlo en uno sí y en otro no. Perfecto, pero muchachos, fue la pasado. pregunta acá es, ¿por qué la retroalimentación hace que nuestros chinitos de quinto aprendan más? No nos desviemos de la pregunta, porfa. ¿Por qué creen que está pasando eso? ¿Tu nombre? Evelyn. Evelyn. Bueno, yo voté por la B, No pasa. pero creo que cuando tú solamente manejas la retroalimentación, también te acercas a la persona. Entonces, creas un acercamiento entre el docente y el estudiante que con la nota creas ese muro, creas ese yo tengo el poder y tú estás allá por la nota que yo te coloco. En cambio, en la retroalimentación creía que es importante el acercamiento que tienen los 2 roles en el aula de clases. Perfecto, muy bien, sí. Y hay un tema de la nota, nos guste o no, y es que cuando los niñitos de quinto veían la nota y la retroalimentación, se quedaban acá y no leían los comentarios. Y de nada sirve tener los comentarios si los estudiantes no los van a leer. Vámonos a ver qué pasó en pregrado. Hicieron esta misma investigación con estudiantes de universidad en pregrado en las materias relacionadas con ciencias. Entonces, a un tratamiento, a unos estudiantes de universidad les daban únicamente nota, es decir, le ponían cuál era su valoración. Qué pena, listo. A otros les daban nota más retroalimentación y a otros les daban los comentarios únicamente y la retroalimentación. Estoy hablando de pregrado en materias de ciencias. ¿Quiénes creen en pregrado que los estudiantes que más aprendieron eran los que tenían la nota? Muy bien, Néstor, ¿por qué? Ay, no, tú no eres Néstor, perdón, tú eres Eliseo, gracias. Pobre Néstor ahí. Eliseo, ¿por qué más? Ah, bueno, menos mal de la Porque así misma los región. hemos vuelto. O sea, ahí no hay más. Los estudiantes se vuelven así. Y llega un momento, no se vuelven, los volvemos. Los volvemos, Los creo que volvemos tenemos así. que ver, sí, perfecto. Los volvemos así. Llega un momento en el cual todo lo que uno diga que tiene nota, lo van a hacer. Y Y si todo no- lo que no tiene nota, ellos no consideran ¿Esto hacer. entra en el parcial? ¿Ah? Así le toca. ¿Esto entra en el examen? Yo sé, muy bien. ¿Quiénes creen que en pregrado fue nota más retroalimentación? Todos tienen que votar, acuérdense. Ah, listo. ¿Por qué? ¿Quién nos cuenta por qué se nos va por la B? Claro que sí, señor Fuerte. Me gusta eso.
Lo que pasa es que cuando usted nos contó cómo había sido la investigación, nos omitió un detalle. ¡Ay, Dios! Yo por lo menos asumí que cuando usted me dice nota y retroalimentación, yo no estoy hablando de un papelito escrito que tiene la nota y las anotaciones ahí. Porque para mí retroalimentación es en la acción. Cuando yo me siento con el estudiante a analizar con él cuáles son las fortalezas, las debilidades, etc. Como allí era papelito nada más. Papelito. Como era papelito, entonces se justifica que el mejor resultado haya sido allá en retroalimentación. Pero si no hubiera sido solo papelito, hubiera funcionado más acá, porque es que la nota, nos guste o no, es un elemento de orientación, de hasta dónde un estudiante ha alcanzado un resultado y qué aspiraría a alcanzar. Si eso usted lo acompaña con el análisis. Perfecto. Pero si usted se lo dan un papelito, claro, él nada más miró la nota y no miró lo otro. Entonces, Ojo, no pero es que nota y retroalimentación no funcionó, sino que él nada más miró nota. Ese tuvo nota nada más. Pero recuerden que esa retroalimentación tiene unos puntos de análisis y en efecto es papelito. Vámonos a ver quién vota por la C. ¿Quiénes creen que en pregrado los de mayor aprendizaje eran los que tenían únicamente retroalimentación? ¿Quién levanta la mano? Jensi, cuéntanos por qué. Bueno, nosotros hicimos una vez un taller haciendo una comparación de que la evaluación formativa está en un contexto de educación formal. En términos de una educación formal tenemos un sistema de evaluación. Ese sistema de evaluación tiene instrumentos que finalmente cualifican y califican al estudiante. Digamos, en ese contexto se hizo una sección, se hizo una prueba con 2 grupos piloto, digámoslo así, de 40 estudiantes, se repartió 20 y 20, donde unos recibían calificaciones y donde los otros solamente se les hacía retroalimentación. ¿Qué pasó con esos estudiantes al final del semestre? Se hizo un parcial para juntos, parcial escrito, y se notó que el promedio general del grupo era mayor en el que se hizo retroalimentación. Únicamente retroalimentación. Sí. Listo. Les cuento qué pasó en esta investigación. Donde mayor aprendizaje hubo fue en los estudiantes donde se hizo nota de retroalimentación en pregrado. Entonces ya empieza a pesar la nota, lo que decían por allá, los estudiantes los volvemos así, pero también hay unos elementos de se vuelven súper competitivos, también de aplicación a maestrías, entonces tienen que tener buenas notas y eso. Sin embargo, para que no perdamos la fe, al finalizar nuestras carreras, y se hizo esto en maestrías y especializaciones y doctorados, donde mayor aprendizaje hubo, de nuevo volvemos a la retroalimentación, de nuevo volvemos a ser chiquitos. ¿Qué pasa? Lo que hablaban allá de la motivación intrínseca. Ya cuando uno está en programas de maestría, uno está ahí por el aprendizaje, por estar ahí. Ya la nota empieza a jugar otro papel completamente diferente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, no estoy diciendo de ahora en adelante nunca pongan notas, para nada. Pero sí estoy diciendo, miren la importancia de la retroalimentación y el efecto que puede tener esa retroalimentación. Entonces, dediquémonos un poquito a cómo debe ser esa retroalimentación, qué aspecto de la retroalimentación hace la diferencia. Y es cuando damos información muy detallada y cuando damos esos análisis. Entonces, si ponemos una carita feliz o un chulo, eso no es retroalimentación. Eso no nos da ninguna información de qué debo hacer para mejorar. ¿Qué debe contener esa retroalimentación? Los estudiantes deben saber hacia dónde van, es decir, tener un objetivo de aprendizaje claro y deben poder monitorear su proceso de aprendizaje y deben poder tomar esas acciones. Para tomar esas acciones les vamos a decir en esa retroalimentación 3 cosas. Pilas acá, porque después vamos a hacer retroalimentación. ¿Qué le vamos a decir a los estudiantes? Fortalezas y debilidades. Sí, le vamos a decir fortalezas. Pero fortalezas no es una carita feliz, vuelvo y digo. Fortalezas, algo que están haciendo bien. ¿Por qué le vamos a decir fortalezas? Por un tema de motivación, como mencionábamos, pero también porque hay que resaltar lo que uno ya sabe hacer, dónde se encuentra el estudiante. ¿Listo? Le vamos a decir lo que no está haciendo bien. Pero si a uno le dicen lo que no está haciendo bien y ya, no sirve de nada. Entonces me tienen que decir lo que no estoy haciendo bien
y hacia dónde debo ir. Porque si me dicen lo que no estoy haciendo bien, bueno, gracias. ¿Ok? Entonces, ¿hacia dónde debo ir? Pero ayudémosle un poco más. Le vamos a decir cómo hacer para llegar a ese desempeño esperado. ¿Cómo hacer para mejorar en esa multiplicación? ¿Cómo hacer para mejorar en esas tildes? ¿Cómo hacer para mejorar en la lectura? Entonces, lo más importante de la retroalimentación es que tenga esos 3 componentes. Decirle al estudiante dónde está, hacia dónde debo ir y qué debo hacer para llegar a ese punto. Esas son las 3 características de la evaluación formativa. Papeletas. Súper. Y dentro de la evaluación formativa, dentro de esas características, debe tener un componente de inmediatez y de calidad. La de calidad es esta. La de inmediatez es que debemos dar retroalimentación formativa muy rápido. De nada nos sirve dónde estoy parado y hacia dónde debo ir si me lo dan 2 meses después, sino lo más pronto posible. Entonces decimos que la evaluación formativa debe ser inmediata. Vamos a saltar esto, qué pena con ustedes. Entonces, si vemos un modelo de evaluación formativa, nos debemos enfocar en 3 cosas. Lo primero, en recoger información sobre el aprendizaje, que saben mis muchachitos, en analizar esa información y en actuar usando esa información. Pensemos en un continuo de la evaluación. Vamos a ver cómo podemos recoger esa información. Y es que si tenemos el continuo de la evaluación, va acá lo formativo y acá lo sumativo. Entonces, todo esto es las diferentes evaluaciones que yo puedo hacer en el salón de clase. En ese continuo de evaluación, podemos pensar en una esquina en la evaluación formativa informal, que es cuando el profesor oye y utiliza la información del grupo para hacer preguntas o para hacer retroalimentación. A esa evaluación formativa informal la conocemos también como al vuelo y surge así. Yo no lo tenía pensado, yo de repente lo hago. ¿Algún ejemplo de evaluación formativa informal que conozcan? Informal, al vuelo, los papeles, exactamente, Carlos. De nuevo, yo no tengo pensado en qué momento les voy a pedir los papeles. Yo miro las caritas y digo, uy, esto me quedó como mal explicado. Voy a preguntar los papeles a ver si me siguen. Informal, al vuelo. Estamos oyendo lo que dicen los estudiantes. También está la formativa planeada. Y es, por ejemplo, cuando yo hago unas preguntas de por qué algo y le pregunto a las personas cuál es su definición de evaluación para el aprendizaje. Eso es algo que yo tengo planeado. Y la pregunto. Y ahí es clave algo que llamamos el tiempo de espera. El tiempo de espera es cuando yo lanzo una pregunta y espero que alguien me conteste. Y esos tiempos de espera son larguísimos, pero en verdad no son tan largos, uno los vive más largos y uno tiene que esperar a que alguien se anime y que Carlos Julio, por ejemplo, nos dé la respuesta o que Ángel nos dé la respuesta. Igual si alguien no les contesta, uno siempre se sabe el nombre de alguien y le dice que por favor le conteste. Pero es importante lanzar la pregunta y esperar, porque ahí le damos espacio a las personas para que hagan su propia reflexión sobre lo que queremos que aprendan. Y la otra es la formativa formal. Y son unos espacios de evaluación, puede ser escrito o puede ser oral, donde segurísimo me lo pensé y están de manera formal. Por ejemplo, un quiz, por ejemplo, el parcial 1, 2, 3, 4, por ejemplo, el examen 1, 2, 3. Entonces, acá tenemos en todas las opciones de evaluación formativa, en ese continuo de evaluación, las 3 opciones de evaluación formativa que podemos ir haciendo. Y ya vamos a mirar un poco más. Pero entonces, ¿cómo recogemos información en este continuo? Podemos recoger información al vuelo, con las papeletas, pero también con estrategias un poco más establecidas. Perfecto, gracias Evelyn. Pregunta. En la anterior diapositiva no me quedó claro la formativa planeada con la formativa formal. Me dice que la formativa planeada es cuando en mi planeación ya yo llevo unas preguntas claves con las que voy a cuestionar el aprendizaje de mis estudiantes y con los que quiero obtener algún fin, ¿cierto? Perfecto. Y la formativa formal me dice que es un quiz, pero no le veo allí lo Perfecto. formativo. No, la formativa formal. planeada es un quiz, la formativa formal está más tendiendo a la sumativa, al final de un temita, parcial 1, parcial 2, parcial 3, examen 1, examen 2, examen 3. Un quiz, puedo hacerlo, puedo no hacerlo, el examen 1 lo haces, pero usa el examen 1 como formativo. Así sea, al final de la unidad vamos a darle retroalimentación a los estudiantes sobre su examen 1. El quiz es más informal. La otra está encajada dentro de tu currículo. Yo creo que ustedes en PTA tienen la prueba diagnóstica, ¿correcto? Y ahí deben tener unas pruebas que siguen.
O los profesores hacen unas pruebas que siguen que son formales al final del bimestre. La del final del bimestre puede ser sumativa, pero también puede ser formativa formal si la uso para el siguiente bimestre. ¿Mejor? ¿Amarilla? Sí. O sea que en la formativa formal yo puedo decir que después de un primer quiz y yo entrego los resultados y realizo la retroalimentación, entonces ya hace parte entonces de la formativa formal. Sí, puedes usarla así, sí. Si haces 3 grandes quizzes, también se puede volver formativa formal. Pero si haces preguntas orales, chan, puede ser, exacto, puede ser planeada. Listo. Allá, ¿una pregunta? ¿Tu nombre? Verónica. ¿Un diagnóstico se considera qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Una formativa planeada? ¿Sí? Verónica, ya te van a dar más voz. Inicialmente considero que para todo docente es importante tener el diagnóstico de los estudiantes. Uno pensaría que todos los docentes lo hacen. No, en la práctica, pues no he visto que sea esa la realidad. Pero considero que cuando se tiene el punto de partida, es mucho más seguro saber cuánto se ha alcanzado al final del proceso. ¿Para ti sería cuál? Una formativa planeada, pero entonces quiero confirmar. Perfecto. Te cuento que un diagnóstico es un poquito más formal de lo que estás mencionando. Estaría más acá, porque es una mirada global de todo tu grupo que lo vas a hacer súper formal. No como, depende también cómo te aproximes, ¿no? Como si hago el diagnóstico con 3 personas en el corredor, pues diferente. Pero si hago una prueba diagnóstica a todos mis muchachitos, estaría acá. ¿Listo? Mauricio. Bueno, Mauricio Duque. No, simplemente una pregunta, María. En el caso de, por ejemplo, actividades de ciencias o de matemáticas, donde el profesor plantea una actividad en la cual puede observar los desempeños de los estudiantes y lo planea previamente, ¿dónde la ubicarías? Voy a observar los desempeños de mis estudiantes. Yo creo que está en formativa planeada. Sí, porque lo tengo pensado y lo voy a hacer. Y pues es de observación, se va a observar 2 estudiantes. Esto, por ejemplo, la planeada es más a corto plazo, la formal yo creo que la miraría más como evaluación formativa a largo plazo. Súper, muy bien. Pero no me ponga la roja, levante la mano. No, muy mira, bien. Yo realmente sigo sin entender la diferencia entre la una y la otra. Porque usted me pone, por ejemplo, acá que el quiz. Yo el quiz lo tengo que planear, pero la prueba también la tengo que planear. Ay, me encanta que planee el quiz, pero yo tenía una profesora que yo llegaba a la universidad, éramos 3 gatos y decía, pop quiz. Entonces no estaba tan planeado, ¿sí me entienden? Si está planeado dentro de su currículo y que hace parte, se le vuelve totalmente formal, estoy totalmente de acuerdo. Si es un quiz que usted decide hacer por algo de repente, puede no estar planeado. El quiz puede jugar en ambas partes. Pero cuando se dice planeado es porque está que en un programa, porque yo puedo no tener en un programa previsto hacer un quiz, pero me di cuenta en el transcurso que necesitaba y le anuncio a los estudiantes que lo voy a hacer mañana. Es planeada, pero si la tienes encajada en tu planeación del semestre o en tu planeación del año, se te vuelve formal. Ya. Súper, gracias, señor Fuerte. Bueno, entonces vamos a recoger información. ¿Listo? Algunas maneras de recoger información, y ustedes lo hacen un montón. ¿A través de qué? Observación. Miremos qué saben hacer los estudiantes, ahí utilizamos matrices, rúbricas, y eso me cuenta de los desempeños de mis estudiantes. ¿Cómo más podemos recolectar información? A través de comunicación interpersonal, y es hablando con mis estudiantes. Mis estudiantes me dan un montón de información de lo que son capaces de hacer o no son capaces de hacer. Algunos ejemplos de esa comunicación interpersonal está todo esto que ustedes hacen, preguntas en clase, que los estudiantes respondan, las entrevistas, que ellos hablen, las discusiones, los exámenes orales, las presentaciones orales, los foros y los diarios de los estudiantes. Bueno, perfecto. Yo les dije que hablaba toda. Perfecto, pero todo bien. Sí. Tranquila, igual les vamos a dar la presentación. Listo, entonces hay 3 pasos importantísimos para saber dónde están mis estudiantes.
en el modelo de evaluación. Lo primero es recoger información. Entonces, ¿alguna manera de recoger? Observando. ¿Listo? Entonces, ustedes observan. ¿Qué pueden hacer? Observar a todo el grupo o decir, tienen grupitos de a 5, entonces voy a observar grupo 1 y 2 hoy, mañana grupo 3 y 4, mañana grupitos 5 y 6. ¿Listo? Observar lo que ellos hacen y ver, oír lo que dicen y ver en esa observación qué están haciendo que me va a dar información de qué saben ellos. Eso es una manera. ¿Listo? Otra manera de recoger información es con lo que llamamos comunicación interpersonal. Y eso no es solo observación, sino ya oírlos a ellos. Entonces, por ejemplo, hablar directamente con ellos. O, por ejemplo, un examen oral. O cuando ellos hacen presentaciones. Ellos pueden hacer presentaciones y que uno no tenga la evaluación establecida de la presentación, pero eso sí le da una información de qué saben los estudiantes y qué no saben los estudiantes. Entonces, esos son trucos para ir recogiendo información de qué saben los estudiantes. Y son trucos instintivos que estoy segura que ustedes hacen un montón. Los estamos exponiendo más sobre la mesa. Cuando yo hago preguntas y que ustedes contestan, eso es otra manera de recoger información. ¿Cómo vamos? ¿Tu nombre? ¿Cómo vamos? ¿Amarillo? ¿Por qué? Ah, en el continuo. Ah, perdón. Mira acá. Listo. No logro identificar la diferenciación entre planeada y formal con lo que acabaste de ejemplificar. O sea, cuando estaba en la línea con lo que dijiste, me perdí más. Perfecto, listo. Cuando estamos haciendo observación, es totalmente, puede ser informal o planeada porque yo decidí hacerla. ¿Sí me entiendes? Entre planeada y formal, la formal hace parte del currículo como tal. Está metida la formal está metida en tu currículo. Acabas de hacer el examen 1, acabas de hacer el examen 2 en tu currículo, en tu clase. La formal no, la formal tú dijiste voy a hacer algo formal, pero lo voy a hacer mañana porque están como perdidos. Ya les doy un ejemplo de planeación, ya les doy un ejemplo de formal, de planeada. Listo, ya les voy a dar uno que va a aparecer ahorita. Y me dices cómo sigues. Listo, gracias Yasmín. Listo, entonces acá... Por eso acá queremos obtener más información y por eso es súper importante que hagamos un montón de preguntas en clase, porque de esa manera vamos a saber cómo están nuestros estudiantes. Después de obtener información, ¿qué queremos hacer? Analizar la información, y es decir, interpretar lo que saben y no saben mis estudiantes. Eso lo puedo hacer de manera individual o en grupo. Y lo tercero, lo más importante, actuar con esa información. Es decir, yo recolecté información de lo que saben mis estudiantes y lo más importante es ver qué voy a hacer con esa información para retroalimentarme a mí como profesor, retroalimentarme, pero también para retroalimentar a los estudiantes y ver qué pueden hacer. Néstor. Cuando estoy desarrollando un tema, por ejemplo, estoy organizando una tabla de datos para extraer información ahí como medidas de tendencia central o cosas así, o representar gráficamente. En las prácticas, después de haber hecho una contextualización, si se quiere, si fui directivo, un profesor directivo y les expliqué cómo era que se hacía y luego les puse un ejercicio. Ese ejercicio es considerado como una evaluación formativa porque estoy mirando cómo lo desarrollen y si yo la he planeado o la he puesto en el currículo, ¿puede estar en una de esas categorías? Sí, está ahí. Si ya la tenías puesta en el currículo que iba a pasar, es formal. Si te diste cuenta que estaban un poco perdidos y decidiste agregar ese ejercicio que me parece buenísimo, pues estaba ahí medio listo y lo planeaste para el otro día. No. Yo explico el tema. Supongamos que soy un maestro tradicional de los antiguos, entonces expliqué el tema y les puse un ejercicio para que ellos hagan. Listo, Néstor. Entonces después les pusiste un ejercicio y esto es totalmente formal porque lo tenías metido. Pero es parte de la evaluación. Es un ejercicio de clase, diría uno. Sí, pero lo más importante es qué haces con el ejercicio. Si les pones el ejercicio pues y no les das retroalimentación, no es evaluación, es una actividad de enseñanza. No, porque yo le puse una actividad para que... Perfecto, pero es una actividad de aplicación. Pero si les das retroalimentación cuando ellos te entregan el ejercicio o lo discuten después, sí se te vuelve una actividad de evaluación. Acá está muy conectada las actividades de enseñanza con las actividades de evaluación. Pero lo más importante, ¿cómo haces la diferencia? La retroalimentación de calidad.
¿Listo? Ya vamos a trabajar un poco más en la retroalimentación. Muy bien. Entonces, como lo mencionaste, era una actividad de enseñanza. ¿Tu nombre? Gira. María, entonces podríamos decir que toda evaluación formativa formal es planeada. Totalmente, totalmente. Pero no toda evaluación formativa planeada, toda evaluación formativa planeada no es formal. Correcto, porque Muy decidí planearla para mañana porque mis chinos estaban perdidos. Muy Ok. bien, muy bien, muy bien. Pero mis chinos de acá no están perdidos. Y como no están perdidos y saben un resto, vamos a complementar esta información con una actividad de evaluación, porque con eso potenciamos el aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tienen sus 3 tarjeticas de colores. En la roja escriban una A detrás, en la amarilla escriban una B detrás, grande, gigante, y en la verde escriban una C detrás. Mientras escriben eso, una pregunta. ¿Tu nombre? A, B y C. Bueno, no sé, es sencillamente que se me ocurre preguntarte cómo tú comprendes el concepto de evaluación permanente y cómo el de evaluación integral. Si quieres podemos hablar de eso al final, pero lo que sí quisiera decir, que qué rico que me hables de evaluación permanente, es que la evaluación formativa es constante y continua, siempre ocurre. Y después hablamos de la evaluación integral que le apunta a evaluar diferentes cosas. Pero muy bien, si quieres hablamos al finalito del taller. Vámonos entonces con la evaluación. Tenemos 3 tarjetas con 3 colores. Muéstrenme todos su tarjeta C. Muy bien. Listo. Entonces, como han entendido un montón, yo lo sé, vamos con unas preguntitas de opción múltiple. ¿Esto es evaluación qué? ¿Formativa, no formativa, planeada, formal? ¿Formativa, planeada? Sí, no, exacto. Lo más importante es, ¿vi que estaban perdidos y la hice? No, la traje. Entonces, ¿cómo es? Totalmente formal, porque yo la traje. Pero todo totalmente, claro, eso está dentro del continuo formativo, exactamente. Entonces vamos, por ende es planeado porque todo lo formal es planeado, muy bien. Entonces, vámonos con la primera pregunta, no se me angustien. La evaluación formativa, A, busca determinar lo que los estudiantes deben saber al final de una unidad. B, motiva al estudiante con premios si lo hacen bien. C, se realiza para obtener información para orientar al estudiante en el siguiente paso. Papeletas. Todos. Veamos la respuesta correcta. Muy bien, la sé. Esta era la fácil. No, mentiras. No. Vamos con la siguiente. Como pueden ver, sus papeletas sirven para diferentes usos de la evaluación formativa. Segunda pregunta. Una evaluación formativa debe realizarse A, al inicio y al finalizar una unidad educativa. B, varias veces durante una unidad educativa. C, al finalizar una unidad educativa. ¡Wow! Las personas que me están mostrando 3 papeletas dejan de jugar. Gracias, Néstor. No, varias veces durante una unidad educativa. ¿Por qué? Porque es la B. Varias veces va a incluir también al inicio y al final. ¿En qué me estoy enfocando? En el proceso del estudiante. Muy bien. Vámonos con la última. Después de una evaluación, estamos hablando de evaluación formativa, usted hace comentarios que le indican al estudiante cómo seguir, toma como ejemplo a los estudiantes sobresalientes, presenta estadísticas sobre los resultados. Evaluación formativa, exacto. ¿Perdón? Muy bien. En este caso, para evaluación formativa. No estoy diciendo que esto esté mal, no, pero después de una evaluación formativa necesitamos hacer eso. ¿Listo? Como son expertos en hacer evaluación formativa, adivinen qué vamos a hacer. Una evaluación formativa. No, van a hacer ustedes evaluación formativa. Entonces, les traje unos textos con mucho cariño de estudiantes de 5º grado. Vamos a coger uno por cada 3, vamos a trabajar en grupitos de 3. Y lo que vamos a hacer es
aplicarle evaluación formativa a esos textos. Vamos a enseñarle a los muchachitos a mejorar. ¿Qué características debe tener esa evaluación formativa? ¿Qué le vamos a decir a los muchachitos? Son 3 cosas. ¿Quién nos recuerda? ¿Qué le vamos a decir al muchachito? ¿Qué hace bien? No, por eso, pero son 3 de las otras 2. ¿Qué hace bien? ¿Qué debe mejorar y cómo hacerlo? ¿Qué estrategias se le propone? ¿Qué actividades? Entonces, vamos a mejorar a esos muchachitos de 5º grado que nos prestaron sus exámenes. El primero es de lenguaje y se le pidió que escribiera un cuento. Y el segundo es de matemáticas, sobre unos temas como de ubicación y de métrica. Entonces, trabajamos en grupos de 2 o de 3 y van a aplicarle evaluación formativa a los 2 exámenes. Papeletas sobre lo que debemos hacer. ¿Papeletas? Súper, súper, súper. Listo. Grupitos de 2 o 3 y ahí están los 2. No, el de ustedes está más bonito. Listo. Entonces, para que le den buena retroalimentación, mucha suerte, tenemos 15 minutos. Me imagino que todos están buscando a Pedro. Sí, yo sé, al profesor de Pedro. Listo, entonces, ¿dónde estamos? Estamos haciendo evaluación formativa sobre 2 actividades que se realizaban en clase. ¿Listo? Una es de lenguaje, donde la instrucción era que el estudiante escribiera un cuento, y otra es de matemáticas y el uso de la brújula. Yo sé que es un poco enredada. Imagínense que la de matemáticas es para estudiantes de 5º y está supuestamente alineada con los estándares y yo sé que es un poco difícil. Pero acá lo que nos importa no es enfocarnos en la evaluación, sino en cómo podemos darle al estudiante estrategias. Muy bien, entonces vamos sobre la primera. ¿Qué grupo nos quiere compartir alguna estrategia para que el estudiante mejore en su andamiaje y produzca ese conocimiento en lenguaje que necesita? Néstor. Jenny. La estrategia. Lo que más nos importa es la estrategia, porque lo que hace bien y mal es lo que salta a la vista. Invitarle a tomar ese texto como una versión inicial, e invitarle a hacer un texto después de compartirlo con la maestra o con un compañero, de haberlo leído en voz alta. O sea, manejar varias versiones de texto para que él vea la evolución de uno inicial a uno final. Súper, entonces la estrategia es volver a hacer el texto. Lo clave ahí es que le tenemos que decir a él qué debe cambiar en el texto, porque si le decimos vuélvalo a hacer, no lo vuelve a hacer igual, ¿no? Ajá. Y eso es lo que queremos profundizar. Gira. Listo. Te felicito por el mensaje que nos dejaste con la historia de Raúl y Sara. Se nota bien la estructura del cuento. Ahora, intenta colocar los signos de puntuación que hemos trabajado en clase y luego prepáralos para compartirlos con tus compañeros. Perfecto, entonces le estamos diciendo el tema de los signos de puntuación, que es un tema donde vemos, y los que vimos en clase. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, una manera práctica de que él llegue a manejar esos signos de puntuación sería que hiciera ejercicios con el mismo texto que escribió, hiciera ejercicios de lectura oral para que reconozca el manejo de la respiración y la relación que esto tiene con esos signos de puntuación, porque eso es lo que le va a dar la pauta de cuándo marcarlos y cuál marcar. ¿Cómo están sonando las palabras, si tenemos o no esos acentos? Según el gasto de aire y según la mayor fuerza de voz. Perfecto. ¿Qué más estrategias tenemos para Raúl, que no se debe llamar Raúl, pero saben de quién estoy hablando? Ángel. Al margen le escribimos, al margen no, en el texto encerramos en un círculo las palabras que tenían mala ortografía. Y al frente le escribimos, revisa qué pasa con las palabras encerradas en un círculo. No le estamos diciendo que tiene mala ortografía, no le estamos diciendo nada, sencillamente... No, muchachos, pero sí es una aproximación diferente, ojo, no es como todos tus tildes están mal, porque además, ojo, no son solo las tildes, sino también hay un tema de mayúsculas, entonces le cerraron todas, me imagino. Todos los signos de ortografía. Y revise. Sí, la ortografía en general. La ortografía claro en general. Está que desde luego ya le hemos dicho, le hemos echado flores de que hizo todo bien, pero es una actividad como es tú una dices. actividad. ¿Qué quieres agregar? Pues nosotros lo que quisimos o queríamos darle a entender que
es todo el proceso que se hace para retroalimentar. Desde un momento inicial donde se valora el trabajo del niño y además suponiendo, por lo que tú dijiste, era realizar o hacer un cuento. Exacto. Si es hacer el cuento, el niño ya nosotros lo valoramos, lo hizo y además lo hizo con bastante solvencia, digamos, en el momento. Ahora, como se trata de anclar procesos a partir de lo que hay para seguir construyendo, entonces viene el proceso de entablar un diálogo con él, conectarnos en la dimensión con él y motivarlo para que siga. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente habrán cosas que son de la parte humana, ¿cierto? Revisa de nuevo qué otra idea podría generar, qué versión 2 podrías hacer en el lenguaje y metodología y estrategia que cada cual pueda hacerlo, pero además de eso le sugerimos algunas actividades, 1, 2 o 3 para que él mismo pueda construir. Una de ellas era revisar, ¿cierto? ¿De qué manera, en dónde te gustaría tener claridades? ¿Cómo le expresarías tú a tu hermanito menor, por ejemplo, el cuento? ¿Cómo se lo narrarías, cierto? Buscando otra forma de hacerle saber que fue muy bueno, importante, que él podría extrapolar y hacer otras cosas para niños menores en grado, niños de otras edades, y cómo se lo contarías, por ejemplo, y lo recrearías para otro. Podríamos decirle, en cuanto a estructura, sin necesidad de haberle dicho, decirle, por ejemplo, divide en 3 partes el texto que acabas de hacer. A ver en dónde le va a colocar las divisiones para poder mirar si él puede y entiende encaminar procesos y muchas cosas como eso. Excelente ese ejemplo, miren, de la estructura de divídelo tú en 3 partes y no decirle a uno a ellos dónde dividirlo, sino que ellos lo busquen. Última intervención sobre el texto del lenguaje. ¿Quién? Última intervención. Hola, bueno, primero, Bonnie. Sí, es importante que en ningún momento se habló sobre cuáles son los aprendizajes que se van a evaluar. Sí, entonces, eso es súper importante. Es súper importante para saber qué es lo que, en qué me voy a enfocar. Para dónde voy. Entonces, bueno, esa es una observación que queríamos hacer. No sé, leo lo que escribimos. Cuéntanos tu retroalimentación. Entonces, bueno, escribimos: presenta hilo conductor, es coherente en la historia y la desarrolla adecuadamente, presenta inicio, nudo y desenlace, tiene buen uso de los conectores, la historia es clara y es importante usar bien los signos de puntuación, identificando cada una de las oraciones utilizadas. Y bueno, y aquí Raúl también decía que se podía hacer unas convenciones. Se podría elaborar una convención en el texto y hacer que él identifique como cuáles son los problemas y a partir de esa convención, que puede ser muy clara, se puede compartir con todo el grupo de niños. A partir de esa convención él puede empezar a identificar cuáles son sus problemas puntuales en el texto. El tema de convenciones es muy útil en el lenguaje para ayudarles a los estudiantes a seguir. Sin embargo, en el ejemplo que ustedes leen hay una observación y lo que están haciendo es decirle al niño lo que hizo bien y lo que hizo mal, y eso no es evaluación formativa. Lo que queremos en la evaluación formativa es ver cómo podemos darle estrategias al estudiante para que siga al siguiente. Allá atrás había, bueno, no, voy a seguir porque había una rejilla muy bonita que se me estaba inventando un grupo con una matriz y que pudieran comparar lo que saben y lo que no. Acá tenemos algunos ejemplos de evaluación formativa que se le aplicó a esta actividad y preguntas del estilo como ¿cómo van las tildes en las palabras graves? Entonces no le estamos diciendo al estudiante, usted no hizo los acentos, sino, oiga, ¿cómo es que van? O, por ejemplo, miremos lo que hicimos la semana pasada y qué debemos, con relación a lo que aprendimos la semana pasada, ¿qué debemos hacer? Entonces repasa las reglas de acentuación para que las busque en el cuaderno en la semana pasada. Entonces recordemos que no queremos decir al estudiante lo que hizo bien y lo que hizo mal, sino darles unas pistas, darles unas orientaciones para que él mismo pueda llegar al siguiente nivel. Vámonos con Pedro. ¿Cómo nos fue con Pedro? ¿Quién tiene estrategias para no, pero no nos importa si la prueba está muy difícil o no, sino estrategias para que el estudiante pueda llevar a Pedro al lugar correcto? ¿Quién nos quiere contar? Carlos Julio. La verdad es que no sabemos dónde está Pedro. Porque la verdad es que yo creo que en este caso debemos orientar a Pedro a identificar una prueba mala.
a identificar cuáles son los errores en Sí, una pero pregunta. acuérdate que no nos vamos a enfocar en eso. Nos vamos a enfocar en darle retroalimentación a este niño. ¿Qué tipo de retroalimentación? Allá. Bueno, yo creo que aunque no nos debemos enfocar allá, pues dentro de la evaluación informal deberíamos aclarar que efectivamente el maestro o de donde él haya tomado el texto, pues no hubo claridad. Entonces sería muy triste que Pedro, sin unas indicaciones claras de qué era lo que tenía que hacer, ¿cierto? Para ubicar a Pedro, pues se le evaluara después esto mal. Es muy triste, de verdad, eso. Y eso no lo podemos pasar así como por alto, ¿no? No, yo entiendo eso, pero... Ya, ahora sí voy a hacer Pero mi... espérate un segundo. Quisiera volver a aclarar, el objetivo no es ese ahorita. No, ¿sí me no entienden? importa. Y tienen toda la razón. Mejor dicho, yo les dije, esto está súper difícil, pero vengan y les cuento. Está alineado con los estándares y es lo que estamos preguntando. Bueno, Sí, muy claro. sí, ya todos tenemos claro que hay un mal diseño, un pésimo diseño, pero bueno, ¿cuál sería la retroalimentación entonces? Perfecto, para seguir al siguiente punto. Exacto, entonces lo que nosotros pensamos sería que él mirara sistemas de referencia donde él pudiese utilizar, por ejemplo, la brújula, porque aunque no lo mencionan, realmente se supone que es con brújula o con transportador. O con transportador, exacto. O con transportador. Claro que esto es una pregunta suelta, ¿no? Antes están las instrucciones de uso de brújula y eso, ¿no? Exactamente, entonces él debería se puede hacer a través de un mapa, darle mapas o esquemas donde a través de instrucciones él siga, pues, digámoslo, entrenándose en el uso tanto de la Como brújula, los pasos. brújula o el transportador a través de un esquema, o darle el esquema también para que él saque las instrucciones utilizando el instrumento que sea, pero él podría sacar las instrucciones teniendo el recorrido, ¿sí? Es decir, hacer el proceso inverso también. Listo, entonces como los pasos es la sugerencia para hacerlo y lo puede hacer de una manera o de otra. Néstor. Bueno, esta es una evaluación formativa planeada, mal pero planeada. Totalmente planeada, sí. Yo le diría para rescatar ahí, porque con esto yo rajaría a mis estudiantes de álgebra lineal, ni con brújula, con brújula sería más difícil. Yo le diría a Pedro, porque yo observo que él no tomó en cuenta los grados que él identificó o sé que leyó las tres instrucciones porque están los números 1, 2 y 3 y porque aparecen los colores, entonces entendió parcialmente, pero no entendió bien lo de las distancias, de los pasos y lo de los grados, entonces yo lo orientaría a través de preguntas. Para él, ¿qué entiende, qué significa, qué podría hacer, qué podría pasar ahí con esos 120 grados? Si los tomó en cuenta, si no los tomó en cuenta, y si los tomó en cuenta, ¿cómo lo hizo? Que yo lo veo como raro, 120 es diferente a 340, y yo los veo como iguales, o sea, que tome en cuenta eso. Ojo, en algunos pedazos sí toma los pasos bien, ¿no? Pedro, sí, la escala de pasos a veces está bien tomada. De sí. chiripa. Listo, ¿quién más nos puede dar estrategias para ayudarle a Pedro? El diseño de la prueba, no sé hasta dónde uno la podría calificar de totalmente mal. Pues hablando de eso, aunque no nos vamos a enfocar en eso, tendríamos que mirar las indicaciones previas que la docente miró. Por ejemplo, ahí hay una flechita que dice norte e indica cómo podría estar posicionado el plano y cómo podría empezar a hacer el trabajo del estudiante. Entonces, no sé, pero con respecto a cómo podríamos orientar el trabajo, podríamos empezarle a decir que fabrique un plano cartesiano o unas orientaciones que le permitan de forma física mirar los ángulos. Perfecto, muy bien. Última estrategia, ya les contamos algunas estrategias. El señor Fuerte estaba antes, lo siento. Bueno, miren, el problema de la pregunta es que le falta el sentido en el que va a caminar el estudiante. En una misma dirección se puede caminar hacia allá o hacia acá, y es la falla que tiene la pregunta. En ese sentido, Pedro lo mismo hubiera podido caminar para allá arriba que para acá abajo, porque la pregunta no dice el sentido. Ahora,
Mirando el ejercicio y reflexionábamos nosotros acá, decía, a mí me queda muy difícil hacer un plan de mejoramiento cuando no tengo al estudiante delante, y lo voy a decir a partir de la experiencia que pude desarrollar el año pasado, trabajando evaluación con cerca de 700 estudiantes de quinto grado. Siempre tenía el momento de conversar con ellos. Y una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que está pasando en la situación del niño. Porque me encontré con niños mal en matemáticas que pidieron que lo que necesitaban eran libros de cuentos para leer porque estaban mal en lectura. Y me encontré con niños mal en matemáticas que pidieron que la maestra fuera a hablar con la mamá porque no tenía tiempo para estudiar. Entonces hay toda una serie de cosas. Yo, para hacer un plan de mejoramiento no lo puedo hacer así solo porque vi la hojita y se me ocurrió hacer, ponerle tarea. Y vuelvo, y perdónenme que me le estoy tomando el tiempo. Pero, no, pero yo la regaño a ella ahora, no te preocupes. Gracias. No, miren, ¿por qué digo esto? Había un niño que salió mal en la experiencia del año pasado y dijo que él estaba mal porque no tenía tiempo para estudiar. Porque cuando salía de la escuela tenía que cuidar al hermanito y en ese tiempo no se podía poner a estudiar. Mal haría yo que, porque vi que salió mal, darle a él 5 o 6 ejercicios para que hicieran en la casa. Entonces, yo pienso que lo primordial es que el maestro converse con el niño para ver exactamente cuál es la causal por la cual se equivocó. Y en segundo lugar, les puedo asegurar, porque lo viví con los niños de quinto grado, ellos saben lo que necesitan para mejorar. Entonces, no me gusta la idea de yo ir y decirle qué tienes que hacer para mejorar, porque cuando yo les he preguntado a ellos, ellos saben lo que necesitan y son capaces de plantearlo. Pero si aquí hubiera que hacerlo así, abstrayéndonos del que hizo la prueba, ¿no? Habría sistemas de referencia, el transporte de ángulos, o sea, pudiera ser el uso de la brújula, pero también el transporte de segmento, porque si usted mira las distancias que él marcó allí, no coinciden con los pasos que se indican. Algunos sí coinciden. Gracias, pero el punto del contexto es clave y ustedes conocen un montón a sus estudiantes y saben qué decirle a los estudiantes, y eso es súper importante. Sin embargo, acá lo que queremos es, todos queremos que los estudiantes mejoren y aprendan más. Y entonces, como queremos eso, importantísimo el diálogo con el estudiante, pero no lo podemos hacer con todos. Con los 40 muchachitos no podemos dialogar uno a uno. Entonces sí podemos tener algunas propuestas de comentarios que le dicen al estudiante qué tener en cuenta para la siguiente vez, o para el manejo de la brújula y para el manejo de la dirección. Entonces, por ejemplo, acá con el norte sabemos que estos son 90 y si bajamos así nos da los 120 que Pedro identifica, que Pedro no, el niño, Pedro es el que está perdido, que el estudiante identifica muy bien. Entonces, eso nos da información de lo que está haciendo bien, sin embargo, en algunas ocasiones no tiene en cuenta los pasos y le podemos decir, bueno, ¿dónde está el tema de los pasos? O acá cuando coge la dirección equivocada decimos, revisa el tema de los puntos cardinales, porque los puntos cardinales te van a decir para dónde vas. Muchachos, nos toca cerrar, entonces, sí, es que me están acosando. Ay. Préstale a Astrid porque no va a dormir. Yo escuchando, como no es mi área de lenguaje, si yo soy un niño donde me están haciendo todas las recomendaciones, yo voy a la medida, yo le digo, ¿sabe qué? Mire, coja su cuento y hágalo usted. Porque si me están diciendo, mire, siempre sí hermoso, pero, esa medida de los peros, esa medida es prudente, porque entonces lo que se me va a devolver ya no es motivación, sino, no, me dijo bonito, pero como hay tanto, pasemos a otra cosa. Entonces es esa medida que hay que saberlo manejar, hay que saber esa retroalimentación manejarla, claro que sí. Bueno, muchachos, vamos a cerrar acá y aquí viene el pedazo de con qué me voy para la casa, qué me llevo de la evaluación formativa. El proceso de evaluación debe ser continuo, lo debo planear en mi casa antes, también durante todo el tiempo que estoy interactuando con mis estudiantes y al final, después, también puedo hacer retroalimentación y evaluaciones, algo que no para y es constante.
importantísimo, y lo mencionaron ustedes, la alineación de esas evaluaciones con lo que estoy enseñando. Entonces uno puede hacer un montón de evaluación formativa y dar un montón de tips y de pistas, pero para dónde quiero ir es lo más importante. Entonces debemos estar alineados con esos diferentes aspectos que son el nivel cognitivo, la cobertura y el énfasis. El estudiante es clave en este proceso de evaluación, es muy importante. Entonces, actividades de coevaluación que mencionaron algunos grupos o actividades de autoevaluación hacen que el estudiante tome conciencia. Obviamente con los estudiantes chiquitos es mucho más difícil que con los estudiantes más grandes, que sí pueden apoyar en sus actividades de autoevaluación y de coevaluación. Es súper importante retroalimentar a los estudiantes, y esa retroalimentación la podemos hacer de manera oral, la podemos hacer de manera escrita, la podemos hacer de manera informal, planeada, no planeada, pero darle información al estudiante de calidad, de dónde está parado, cómo mejorar y hacia dónde debe ir. Y hoy vimos algunas estrategias de evaluación formativa. Vimos, por ejemplo, las tarjetas de colores, que se parece a este cuadrito de acá de si estoy perdido o no estoy perdido. Vimos también algunas estrategias en relación a cuando contestamos preguntas de opción múltiple en grupo y mejoramos en eso. Y no hemos visto esta última estrategia que le voy a pedir a cada persona que coja una hojita de estas, y en una hojita de esas, que es la estrategia de los post-its, que no sé nunca cómo se traduce post-its a español. ¿Alguien sabe? No, post-its. Adhesivos. Y en esos adhesivos van a coger uno de cada color y escriban algo que aprendieron hoy y alguna pregunta sobre la cual quisieran profundizar. Y vamos a anotarlas, vamos a pegar esos adhesivos para cerrar en el tablero. Y acá ponemos las preguntas de qué aprendí. Son dos adhesivos. Pueden ser del mismo color, no pasa nada. Acá van a escribir qué aprendieron y acá van a poner alguna pregunta. ¿Listo? Entonces cada uno escriba qué aprendió y si tiene alguna pregunta para profundizar, y eso me va a dar información para el mejoramiento de los talleres de evaluación formativa. Entonces tenemos 2 minuticos. Entonces escriban por favor una pregunta y qué aprendieron en 2 papelitos diferentes. Y cuando los tengan listos, acá pegan lo que aprendieron y acá pegan las preguntas. Lo último que me queda para cerrar es desearles mucha suerte, que logren estrategias de evaluación formativa que están totalmente continuas y las pueden usar en cualquier momento. Segundo, me voy muy contenta con este tablero porque está tanto lleno de aprendizajes como lleno de preguntas. Esta evaluación de los post-its, ¿qué tipo de evaluación es? Formativa seguro. Formativa, sí, y es a largo plazo, no es a corto plazo porque pues ya no nos vemos más. Muchas gracias. Chao. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.